Sí. Seguimos en el hemisferio norte para la siguiente mesa en la conducción desde Angola, desde Luanda, nuestro amigo Osvaldo Alexandre Canelas. Osvaldo, boa noite, Osvaldo. Vou falar em espanhol, você entende muito bem e você também Boa fala noite, espanhol, Antônio. ¿verdad? Buenas noches. Portunhol, Portunhol. Portuñol, entonces, Boa no... mejor, Portuñol, Osvaldo. Osvaldo, no nos vemos con Osvaldo Boa... en unos años, pero ya estaremos visitando justo a la sede regional de África, que tenemos proyectos con FISAT para promover, muy importantes. Bueno, Osvaldo está a cargo de esta mesa, de la siguiente mesa sobre urbanismo y ciudades sostenibles. Osvaldo actualmente es, perdón, un segundo, se me ha congelado, acá está, ahora sí. Osvaldo es licenciado en Derecho por la Universidad Independiente de Angola, tiene una maestría en Derecho Económico de la Universidad de Lusíadas de Angola, un posgrado en Derecho Laboral por el Instituto de Derecho Laboral y Empresarial de la Universidad de Coimbra, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Agostinho Neto, se desempeña como abogado de la República, laborando en el área penal y laboral, profesor universitario e investigador ambiental, miembro directivo de FISAT, pues de la sede regional de Europa en África. Osvaldo, a cargo tuyo se encuentra esta mesa y en la conducción la dejamos contigo. Muito obrigado, Antônio. Obrigado uma vez mais pelo convite. Apesar de não estarmos juntos, podemos sempre fazer as nossas reuniões com a FISAT de forma virtual. Eu vou pedir desculpas por eventuais quebras de internet, que eu não estou em Luanda, saí da cidade de Luanda para uma atividade de trabalho também, e o sinal de internet aqui não é muito bom. Então, se tiver alguma quebra de internet, peço desde já minhas sinceras desculpas. Osvaldo, o tema que... Pois não? Osvaldo, disculpa, porque acho que... perdón, te lo voy a decir en castellano, ya que hablas bien. Pienso que no has leído bien tu WhatsApp, te envié ahora que vamos a introducir una pequeña alteración. Va a intervenir en primer lugar Ángel Luis Machín, porque no pudo intervenir el primer día, es director del Instituto de Geografía Tropical de Cuba, y entonces, si acaso tuviera algún problema de acceso para pasar los PowerPoint, él lo va a ir diciendo y desde la parte de acá, de la logística, le iremos pasando. Luego el programa continúa como está, solo que vamos a tener una primera intervención de Ángel Luis Machín. Peço desculpas então. Tá bom, doutor, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, tá bem. Machín, Jorge Machín, entonces, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, ¿todo bien? ¿Se escucha, profesor? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, primero que todo, una disculpa por introducir este tema que tiene algo que ver con las ciudades, con el urbanismo, pero no es específicamente el tema que voy a tratar, ya que se debía a otra mesa. Y también aprovechar para agradecer a todo el equipo del comité organizador de FISAT y en especial al profesor Julián Mora Liceda, que con mucha paciencia ha esperado nuestra intervención. De verdad que nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta fundación. Entonces, quería hacer una intervención breve, no más de 10 minutos, donde abordar el manejo integrado de los espacios costeros y el ordenamiento ambiental en Cuba. Si se puede ir pasando la presentación, si no, avanzo lo más posible. Porque este tema es neurálgico para el caso Cuba. O sea, dentro de los problemas que presenta el archipiélago, recuerden que somos un gran archipiélago con varios subarchipiélagos y más de 3.500 islas, pudiéramos mencionar, disculpen, que
que para Cuba, en el caso específico de Cuba, como les decía, revierte una importancia crucial, un aspecto clave, ya que se considera que en el caso nuestro, el archipiélago está bajo influencia marítima, lo que alcanzaría todo el territorio nacional. Por eso es que muchas veces hablamos de que Cuba es todo costas. Entonces pudiéramos hablar también de poblados y asentamientos que se encuentran en zonas costeras, que es una buena cantidad, lo vamos a ver posteriormente en un mapa, así como todas las fronteras que son marítimas, sin hablar del caso de la injusta base de Guantánamo, por razones obvias, no voy a detenerme ahí, pero que de todas formas, esto de que todas las fronteras son marítimas tiene un gran sentido para la defensa del país, además de que entre los principales atractivos turísticos para Cuba existen muchos que tienen que ver directamente con las zonas costeras. También tenemos numerosos asentamientos pesqueros, marinas, zonas industriales, zonas de patrimonio, zonas de desarrollo, como vamos a ver también, y donde también la importancia de la importación y la exportación se realiza fundamentalmente por vía marítima, aunque también por otras vías. En casi todas las áreas protegidas del país, que son muchas, se dice que alrededor de una tercera parte de nuestro territorio está cubierto por áreas protegidas, tienen también espacios costeros y esto le da una connotación importante al tema de manejo integrado de zonas costeras. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, 262 asentamientos ubicados en zonas costeras en todo el territorio nacional y de ellos 1,5 millones de habitantes directamente vinculados. Si fuera indirectamente son muchos más, así como un total de casi 500,000 de viviendas involucradas en esta zona de frente al mar. Dentro de las principales causas y conflictos que pudiéramos mencionar está el uso irracional, en primer lugar, e inadecuado del espacio y de los recursos marítimos, así como el desarrollo desproporcionado de actividades que afectan los procesos naturales. También hay contaminación, degradación de paisajes, ecosistemas dañados, interferencia entre actividades, o sea, conflictos entre las propias actividades socioeconómicas que atentan contra el desarrollo incluso socioeconómico y también contra la protección del ambiente. Pero sobre todo los efectos del cambio climático están haciendo mucho impacto sobre nuestro territorio nacional. Fundamentalmente debido, por supuesto, al aumento del nivel del mar, donde incluso se ven posibilidades de perder una buena parte del territorio nacional, dígase sobre todo cayos, zonas bajas. Téngase en cuenta que el archipiélago nuestro tiene un sistema de basculación donde algunas zonas aún se elevan, geológicamente estoy hablando, y otras tienden a sumergirse, o sea, a perder más rápidamente, sobre todo en la zona sur de la parte occidental, se pierde muy rápidamente los terrenos por el avance del mar y el efecto del aumento del nivel del mar. Así como también problemas con la insuficiente aplicación de la legislación territorial y ambiental, que es muy amplia, pero los instrumentos, como imagino que se referirá a un colega nuestro que participa también en este evento, el doctor Neymar, aún son insuficientes los mecanismos para accionar sobre estos temas de las zonas costeras en Cuba. Para pasar rapidito, pudiéramos ver algunas de las 7 diapositivas que tenemos ahí. Son actividades muy importantes para Cuba, de bajo nivel, pero igualmente impactan sobre la zona costera, la actividad petrolera con todos los riesgos que implica. También tenemos la zona de desarrollo especial de Mariel, que está en pleno auge, en plena creación de potencialidades, que estamos vigilando muy de cerca. Es una de las zonas vigiladas más cercanas al plan del Estado cubano llamado Tarea Vida, al que después vamos a hacer una breve referencia. Pero sobre todo hay mucha vulnerabilidad desde el punto de vista constructivo, donde algunas de las instalaciones que se han realizado sobre la duna de arena pues están en mal estado técnico y muchas de ellas han sido demolidas, incluso grandes hoteles que hemos tenido que demoler para respetar un poco lo que dice el decreto ley 212, a que también nos vamos a referir posteriormente. El incremento de la intensidad y frecuencia de los huracanes es algo que estamos sufriendo permanentemente, sobre todo en temporada ciclónica, pero igual siempre estamos preparándonos y creando planes de contingencia y planes de prevención para evitar los efectos de este incremento, sobre todo la intensidad, pero que también la frecuencia del paso de estos ciclones tropicales sobre nuestro país
incide sobre todas las actividades y, por supuesto, también, como es lógico, en el ambiente de las zonas costeras. Hay muchas zonas bajas que son vulnerables a las penetraciones del mar, incluso algunas zonas urbanas del centro de nuestra capital, que frecuentemente son inundadas y crean algunos problemas ambientales. Por lo que el decreto ley que surgió desde el año 2000, el decreto ley 212, ya presenta como objetivo establecer disposiciones para delimitar la protección y el uso sostenible de la zona costera, determinando una franja marítima terrestre de ancho variable donde se produce la interacción tierra-mar y atmósfera, por supuesto. Fíjense que en el caso nuestro, los límites de la zona costera, algo curioso y que nos parece que en este caso funciona, tiene que ver con el tipo de costa, la configuración del relieve y de la geología en estas zonas costeras, donde, por ejemplo, se determinan las terrazas bajas, para poner algunos ejemplos, con camellón de tormenta de materiales sueltos, que es muy frecuente en nuestro territorio, por efectos también de la fuerza de los huracanes, donde los llamados huracanolitos son frecuentes en estas zonas. Y, por supuesto, también implican un esfuerzo diferente en el accionar sobre la Agenda Ambiental 2030. Hay muchas costas que son acantiladas, sobre todo hacia la parte oriental, que está en elevación. Fíjense cómo incluso algunas de las cadenas montañosas van directamente hasta la línea de costa, y eso también crea una particularidad muy sensible desde el punto de vista del accionar del manejo integrado de zonas costeras. En el caso de las playas, también ampliamente distribuido por todo el territorio nacional y en algunos cayos también, se establecen límites que no son franjas rígidas, sino en dependencia de las características. Por ejemplo, en este caso se establece como límite intocable, intangible, hasta el borde extremo tierra adentro de la duna más próxima al mar, que ya eso de por sí nos crea una ventaja para poder considerar que en esa zona no se puede construir. Una de las cosas que más nos ha afectado históricamente. Hay hermosas playas, por supuesto, ustedes me imagino que las conocen. También cuando aparecen accidentes geográficos como las lagunas costeras, están protegidas. Se va después, la zona costera intangible pasa a tierra adentro después de la penetración máxima del bosque de mangle, que es algo que también estamos protegiendo y promoviendo su rehabilitación. Eso nos ayuda mucho. Vean aquí un ejemplo muy sencillo, pero nos ayuda mucho sobre todo a la hora de tomar decisiones para la rehabilitación y reconstrucción de estos ecosistemas. Este ya es puramente de manglar, que también hay ampliaciones, sobre todo al sur de Cuba, en la parte más baja. Tenemos, de hecho, el humedal más importante del Caribe insular, que es la Ciénaga de Zapata, y eso lo estamos protegiendo a partir de la siembra, incluso de los manglares que han sido dañados. Fíjense cómo las costas acumulativas son favorables, pero igualmente impactadas por algunas actividades antrópicas. Y este sería el ejemplo clásico de ya las partes más construidas, donde a partir de los sectores de la zona costera donde no sea posible la identificación de los tipos descritos anteriormente, bueno, se establecen límites que también tienden a proteger todo lo que interactúa directamente, no solo como se hace en ocasiones a partir de la pleamar, sino hasta donde más incidencia tienen los ecosistemas desde el punto de vista de cada geosistema que se analice. Dicho sea de pasos, puede ser natural o seminatural, antrópico, etc. Estos son ejemplos también, esto es en Cienfuegos, donde la línea de construcción llega hasta el mar, pero están bien protegidos, como debe ser. Y entre los atractivos que estamos protegiendo se encuentran, por supuesto, arrecifes coralinos, que son muy representativos en la zona nuestra, los parques nacionales, las áreas protegidas, los humedales, en fin. Este es un caso, por ejemplo, en la zona más oriental, donde se han identificado hasta 16 niveles de terrazas marinas, algo muy específico de nuestro país. Hay todavía playas vírgenes, como esta de Punta del Este, que estamos protegiendo, muy bonitas, muy extensas, muy limpias.
Esta es la Ciénaga de Zapata que les mencionaba, como mayor humedal, que también tiene muchos valores desde el punto de vista espeleolacustre, también desde el punto de vista de la fauna y también de la vegetación, pero sobre todo hay muchas especies protegidas, como es el cocodrilo cubano, el mamparí, el manatí, etcétera, que debemos también con nuestro accionar tratar de salvaguardar. Por supuesto, las playas emblemáticas como Varadero también requieren una mirada cercana para poder compatibilizar esa necesaria unión entre lo natural y lo antrópico, pero desde una mirada de la conservación y de la protección para no dañar los ecosistemas. En este caso, uno de los hoteles que se demolieron completamente estaba muy cerca de la línea de costas y por ese motivo se decidió demoler legalmente para proceder a una nueva visión del ordenamiento ambiental en la península de Icacos, que es donde está ubicado estas hermosas playas de Varadero. Dentro de los escenarios de ascenso del nivel del mar que estamos estudiando, podemos decir que, por ejemplo, para el 2050 había planificado 27 centímetros de ascenso del nivel del mar con una afectación de 2.550 kilómetros cuadrados de territorio nacional, y sin embargo en estos momentos puntualizaciones más recientes dan por encima de los 28 centímetros el aumento del nivel del mar. O sea que se ha acelerado este proceso, al menos en la región donde nos encontramos nosotros, y esto ha hecho que tengamos que nuevamente reestructurar estrategias para limitar los avances en la destrucción de la zona costera. Fíjense que también hay mucha pérdida de superficie de cayos que tenemos que estar visualizando. Como les decía, son más de 3.000 cayos y cayuelos, que muchos de ellos desaparecerían ante cualquier incremento del mar, y por tanto es importante también hacer una mirada específica hacia los subarchipiélagos que les mencionaba dentro del territorio nacional. Entonces, por eso es que estamos conceptualizando el manejo integrado de zonas costeras como algo de importancia neutral en la estrategia ambiental nacional. O sea, sabemos que es un proceso dinámico, articulado y multisistémico que involucra a la comunidad, a las ciencias aplicadas y al gobierno. Pensamos que en el caso de Cuba eso se ha logrado bastante. Y tenemos que actuar de forma siempre proactiva, con planes de prevención un poco por delante de lo que está sucediendo, así como propiciar lo que sería la adaptación al cambio climático, que no es más que que hemos dado en llamar Tarea Vida, que es un plan del Estado para el enfrentamiento y la adaptación al cambio climático, donde es importante también propiciar permanentemente la recuperación y rehabilitación, en este caso de las zonas costeras, así como hacer cumplir estrictamente las normativas para la protección de la bio y de la geodiversidad, no solo de la biodiversidad, también hay elementos geográficos relativos a los paisajes que deben proteger la geodiversidad, así como anticipar posibles problemas en los procesos inversionistas e involucrar a todos los actores, que es un proceso difícil, pero que vamos logrando. Este es por arribita, más o menos, en qué consiste esa famosa Tarea Vida que hemos dado en llamar, donde no se deben permitir nuevas construcciones, no ser casos muy específicos y muy bien estudiados, así como desarrollar concesiones constructivas adaptadas a inundaciones costeras, algo que incluso está pasando dentro de el núcleo de la zona urbana de la capital, de La Habana, el área del Malecón, está siendo objeto de proyectos para disminuir la penetración del mar, así como adaptar también actividades agropecuarias, en particular los que están afectados por la salinización de los suelos, reducir áreas de cultivos próximas a las costas y planificar en los plazos determinados los procesos de reordenamiento urbano y asentamientos e infraestructuras amenazadas. Hay que articular lo que en Cuba se llama el ordenamiento territorial y urbano. Profesor Machín, profesor Machín, vamos ya muy excedido de tiempo y además venimos acumulando mucho retraso. Si puede terminar ya en un minuto, por favor, es que vamos muy mal y hay que ajustarse a los tiempos lo más posible, porque si no vamos a acabar de madrugada. Lamento tener que interrumpir, pero...
No, mis disculpas, es que a veces por acelerarme atropello las palabras y no Vale, quería que me tranquilo, pasara, no, pero ya esta es la última diapo, esta es la última diapo, vale. que es referido a los criterios básicos, a los protocolos que estamos ya accionando en Cuba a partir de experiencias incluso en otros países, como el estudio que hicimos de toda la zona costera de Venezuela, también en República Dominicana, etcétera, donde hemos identificado que la zonificación actual, a partir de la zonificación actual, es que se determina la actitud funcional o natural y las condiciones socioeconómicas imperantes, lo que nos hace identificar los usos que afectan de manera irreversible y buscar soluciones, así como los criterios para la localización de actividades asociadas a los usos presentes y propuestos, para determinar cuáles se quedan. También se señalan los espacios sujetos a una necesaria recuperación, los mecanismos de coordinación interinstitucional que tienen que estar bien engranados, el plan de recuperación y sostenibilidad en el tiempo. Nos preocupa eso mucho también porque a veces se engavetan los proyectos terminados y tienen que tener una sostenibilidad en el tiempo. Las políticas de incentivo que nos parecen importantes para garantizar la participación ciudadana y la identificación de áreas sujetas a diferentes tipos de riesgo, creando mecanismos para disminuir esa vulnerabilidad. Son de los criterios que más estamos aplicando y ya les digo, a partir de la famosa para nosotros tarea vida, estamos bien enrumbados en ese sentido y el instituto, así como la Sociedad Geográfica y otras instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que participan con nosotros en estas tareas importantes. Eso era todo en sentido general y me disculpo. Muito obrigado, Dr. Ângelo. Aos participantes, depois podem colocar as perguntas no chat para, no fim da nossa mesa, colocarmos as questões ao Dr. Ângelo. Então, voltamos aqui a seguir com o nosso programa e a nossa mesa que tem como título Urbanismo e Cidades Sustentáveis. E para darmos continuidade no nosso tema, chamamos o Dr. Cánovas Gonçalves Daimar, de Cuba, que vai apresentar o tema Ordenamento Ambiental em Cuba, hacia as cidades e comunidades sustentáveis. Dr. Daimar, por favor, estamos a ouvi-lo. Audio, Daimar, audio. Dr. Daimar. Sí, ¿me escuchan ahora? Ouvimos sim, Dr. Daimar. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bien, si me pueden ayudar con la presentación. El tema vamos a tratar de ser lo más breve posible, que sabemos cómo estamos con el tiempo. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso, como siempre, a la Fundación, al moderador del panel por la posibilidad de compartir estas ideas. Y cuando fui a seleccionar un tema con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, pensé en abordar el tema del ordenamiento ambiental en Cuba, que es uno de los problemas que en estos momentos está afrontando, al menos desde el punto de vista legislativo, la gestión ambiental en el país. Sí, creo que para situarnos en un contexto general, habría que pensar en los problemas que tenemos con relación a las ciudades en el mundo. Las ciudades, como sabemos, nuestro planeta casi que está prácticamente, la población está urbanizada. Se plantea que para el 2030 más del 60% esté urbanizado. Casi el 60% del PIB se produce en las ciudades, pero también ello implica la mayor parte de las emisiones de carbono y además la mayor parte del uso de los recursos naturales. Hay resultados no deseados, por supuesto, de este fenómeno: número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados o sobrecargados, como la recogida de desechos, y el empeoramiento de la contaminación. Cuba no es ajeno a este fenómeno. Tenemos un porcentaje todavía superior, el 76% de los habitantes del país en áreas consideradas urbanas, y a ello hay que sumar la concentración de la población en la capital del país, el insuficiente fondo habitacional, asentamientos con carácter informal, un alto porcentaje de edificaciones en estado regular o malo, y además la vulnerabilidad ante efectos climáticos extremos, sobre todo
con relación a ese fenómeno que mencionaba el ponente anterior, el colega Machín, con relación a la existencia de vulnerabilidad social a partir de asentamientos humanos cerca de la costa, siendo así que el nivel del mar puede ser que aumente de forma considerable. Este contexto hay que situarlo además en los nuevos cambios producidos a partir de la modificación de la Constitución de la República en el año 2019. Hay un reconocimiento explícito en la Constitución desde el año 19 del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, a una vivienda adecuada, digna, a un hábito seguro y saludable, al agua, a la alimentación. Y como consecuencia del reconocimiento de estos derechos tenemos un cronograma legislativo aprobado por el Parlamento en desarrollo de esa perspectiva constitucional, de esos preceptos constitucionales. A la siguiente. Doctor Daymar. Este desarrollo prevé, por ejemplo, una nueva ley de medio ambiente que llamaremos, pretende llamarse ley del sistema nuevo del decreto de costas, ley de ordenación del territorio y de gestión a la regulación vigente con relación a la atención, el reglamento de la planificación. Tiene, si fuéramos a valorarlo, en cuenta ciertamente las variables naturales, demográficas y técnicas que pueden incidir en el espacio, pero sobre todo el horizonte es la correcta distribución territorial de las fuerzas productivas, por tanto afirmamos que tiene un enfoque economicista. Preveía este decreto una serie de pronósticos de urbanización, estructuración a 25 años o 30 años o más de plazo. Eso quedó quedando en desuso. Unos planes físicos y un papel rector que asignó al Instituto de Planificación Física en la elaboración de esos planes nacionales. Creo que otra falencia de esa legislación todavía vigente está en la no aclaración del rol de la intervención del resto de los organismos de la Administración Central del Estado, digamos las autoridades ambientales, las autoridades locales y la autoridad científica, de manera que no se sabe qué elementos serían los que aportarían, no se precisa si esa intervención en la planificación del territorio tiene carácter vinculante o no. Hay un diagnóstico realizado a principios de este siglo con relación a qué fue el ordenamiento territorial hasta ese momento, que tiene algunos elementos críticos y que me parece bueno subrayar. Por ejemplo, el hecho de que estuviese realizado por un grupo de técnicos y especialistas sin la suficiente consulta a la población, el hecho de que se diera prioridad a la planeación sectorial sobre la territorial, sin que se integraran adecuadamente las políticas sectoriales, y una sobrevaloración de la propia redacción del plan, sin que se insistiese en instrumentos, sobre todo de control del mismo, del control del cumplimiento de los instrumentos de planificación una vez que fuesen adoptados. Asimismo, se dice que los planes eran muy frágiles porque era normal la reformulación de los mismos anualmente y la mayoría de ellos fueran elaborados a instancias nacionales o provinciales sin que el gobierno municipal, que fuera evidentemente el principal usuario de estos planes, quedaba ciertamente al margen de su formulación. Hay una irrupción de la temática ambiental en estos modelos de ordenamiento del territorio. Esa irrupción lo vemos ahí en distintos instrumentos internacionales que no voy a detallar, pero que están en la presentación. Y llegamos entonces a la Ley Marco Ambiental Cubana, la Ley 81, Ley de Medio Ambiente, que contempla un instrumento nuevo, el ordenamiento ambiental. Le propone como objetivo principal asegurar el desarrollo sostenible del territorio a partir de considerar aspectos ambientales y su vínculo con factores económicos para lograr una correcta interrelación sociedad y naturaleza. Lo va a hacer a partir de determinados criterios. O sea, esa ordenación del territorio la realiza a partir de determinados criterios. Esos criterios los podemos ver ahí, están en el artículo 21 de la ley, incluye las áreas protegidas, los desequilibrios ecológicos existentes, las condiciones del lugar, el impacto ambiental de los nuevos asentamientos humanos, entre otros elementos.
Lo cierto es que se imponía entonces un modelo de relación entre ese ordenamiento ambiental establecido en la legislación ambiental y el ordenamiento del territorio ya regulado por el Decreto 21. Tal parece, a partir del texto de la Ley de Medio Ambiente, que es el ordenamiento ambiental el que tiene carácter vinculante para el territorial, pues interactúa con él aportándole lineamientos, regulaciones y normas, dice el artículo 22. Sin embargo, el modelo de ley marco ambiental para América Latina proponía una relación inversa, un modelo de ley marco ambiental para América Latina que se promovió sobre todo por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUMA. ¿En qué situación estamos hoy? Bueno, tenemos entonces dos proyectos de nueva legislación, un proyecto de ley de medio ambiente que vuelve a colocar el ordenamiento ambiental en paralelo al ordenamiento del territorio, vea cómo ordena a los órganos locales del Poder Popular la integración de la dimensión ambiental en la planificación integral del desarrollo y en el ordenamiento del territorio, pretende la mejora progresiva de la calidad ambiental en los asentamientos humanos precisamente a través de este instrumento, cuando relaciona cuáles son los instrumentos de gestión ambiental, incluye el ordenamiento ambiental como parte del ordenamiento territorial, vean cómo hay una integración en este sentido, y no menos importante, define el ordenamiento ambiental como proceso coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y dirigido a fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en los planes e instrumentos de la ordenación del territorio. De forma paralela se está llevando a cabo la elaboración de otra ley de ordenamiento territorial urbano y de gestión del suelo que pretende sustituir el decreto 21 y como a partir del estudio del texto que está publicado en el sitio web del Parlamento cubano, no integra suficientemente, nos parece, ambos instrumentos, solo menciona el ordenamiento ambiental cuando dispone las obligaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de aportar resultados de estudios de peligro, vulnerabilidad, riesgo, así como los modelos de ordenamiento ambiental. Dice o establece que el ordenamiento territorial y urbano deben integrar la política ambiental, tienen como objetivo el desarrollo sostenible, declara por motivos ambientales el suelo como no urbanizable e incorpora las zonas con regulaciones especiales entre las que se encuentran las áreas protegidas, pero ello sin que se integre entre los instrumentos de planificación los modelos de ordenamiento ambiental que están previstos a partir de la Ley de Medio Ambiente. Creo que hay evidentemente un futuro previsible que sería salir de esa fuerte visión sectorial del que está permeada la legislación hoy, que no contribuye a la integración en un único sistema de ordenación del territorio. Los debates de ambos cuerpos legales esperamos que debe producir un acercamiento entre ambos instrumentos, una compatibilización entre los mismos, y yo creo que esa es la única manera de que logremos verdaderamente ciudades y comunidades sostenibles, más resilientes, con mayores zonas verdes, con mayor acceso a los servicios básicos, pues en la conjunción de ambos instrumentos es como la única vía para obtener ese desarrollo sostenible que se pretende en las comunidades y el ejercicio de ese derecho a un medio ambiente sano por parte de los ciudadanos. Estos son los elementos fundamentales que quería compartir. Espero no haber rebasado en demasía el tiempo y creo que, de nuevo, es meritorio el Congreso y agradecer a los organizadores nuevamente. Muchas gracias. Doutor Idemar, muitas gracias, uma bela apresentação. Passamos então a seguinte painelista, a Dr. Navas Carrillo Daniel, de Espanha, que vai apresentar o seguinte tema: mobilidade sustenible e entornos urbanos, revisão do marco normativo. Dr. Carrillo, estamos a ouvi-lo. Hola, buenos días a todos, buenas tardes para los que nos siguen desde Europa. ¿Se me escucha bien? Sí. Escuchamos. Sí, sí, muy bien, muy bien. Perfectamente. Bueno, pues paso a compartir la presentación. Segundo. Pues perfecto. Pues nada, lo primero agradecer a la organización, ¿no? La posibilidad de poder comunicar, ¿no? Nuestro trabajo a todos ustedes. Un trabajo que lleva por título Movilidad sostenible en entornos urbanos, revisión del marco normativo.
que se ha realizado en colaboración, ¿no?, con la profesora María José Márquez Ballesteros, que también sigue la sesión conectada ¿no?, en esta sesión. En principio, nuestra comunicación, ¿no?, se desarrolla en un proyecto de investigación en materia de movilidad urbana sostenible, que lleva por título Movilidad sostenible en entornos urbanos, estrategia de diseño e implantación de ejes de movilidad sostenible para la mejora de la habitabilidad de barrios y ciudades. Es un proyecto que lidera la profesora Márquez Ballesteros, ¿no?, para la Fundación Renovables, que es una organización que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético, y es un proyecto que ha contado con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El presente trabajo, pues, surge, ¿no?, de la necesidad de plantear estrategias de movilidad urbana sostenible en entornos urbanos, y ante la necesidad de abordar un cambio de modelo, ¿no?, un cambio hacia un modelo más justo, más saludable y más eficiente. En los últimos decenios, las ciudades de nuestro entorno, pues, bueno, han seguido un modelo principalmente desarrollista, que no ha tenido en cuenta las posibles disfuncionalidades de un sistema de movilidad que principalmente se ha caracterizado por la supremacía del vehículo privado. En consecuencia, pues el peatón, ¿no?, el ciudadano, se ha quedado relegado a un segundo plano. Es un modelo que no solamente es altamente contaminante, ¿no?, en su relación al consumo energético, a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también socialmente injusto, ¿no?, vinculándose quizás con la sesión anterior, ¿no? Bueno, la investigación, ¿no?, dentro de este marco, la investigación que presentamos a este congreso, ¿no?, la comunicación concreta, lo que trata de demostrar que es que la regulación normativa en materia de movilidad urbana sostenible aparece en muchas ocasiones, pues, supeditada, ¿no?, a otros ámbitos disciplinares con mayor peso y trayectoria legislativa, que ahora iremos comentando, ¿no? Para ello, en primer lugar, pues el trabajo busca fijar un marco de referencia conceptual en cuanto a qué entendemos que es la movilidad urbana sostenible, y en segundo lugar, realizar un vaciado de políticas públicas, bueno, en las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años en el contexto internacional, europeo y nacional, ¿no?, en el caso de España, desde una aproximación multiescalar, ¿no?, en este sentido. Este análisis, ¿no?, este vaciado de políticas públicas, lo que nos permite es, pues, bueno, a modo casi de conclusiones, la de construir un ideario de objetivos comunes para la movilidad urbana sostenible, ¿no?, que es un poco el cierre que tendrá esta comunicación. Tal como se ha comentado, la movilidad sostenible se puede abordar desde muchos ámbitos, ¿no?, disciplinares, por lo que para nosotros lo primero era definir qué entendíamos por movilidad urbana sostenible, ¿no?, y dónde se sitúa este trabajo dentro de esa conceptualización. Primero cabe reconocer que, bueno, que existe una conciencia generalizada, ¿no?, o que no existe, ¿no?, una conciencia generalizada sobre las consecuencias medioambientales del sistema actual de movilidad, que obviamente tiene que ver con el sistema de planificación urbana actual, siendo necesario, ¿no?, y especialmente urgente, plantear un modelo de movilidad que abandone directamente los combustibles fósiles, ¿no?, y que apueste por otros medios alternativos. A partir de este posicionamiento, ¿no?, que de alguna manera es desde donde queremos abordar la investigación, pues muy brevemente, dado el tiempo que tenemos, vamos a señalar algunas consideraciones, ¿no?, que se vienen haciendo tanto desde el ámbito internacional como el ámbito europeo como el nacional, ¿no? Desde la visión internacional, cabe señalar que sorprende, por ejemplo, ¿no?, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que al final es el marco de alguna manera político a nivel mundial, ¿no?, donde se están relacionando todas las políticas medioambientales a nivel mundial y urbanas, no reconozcan el papel específico de la movilidad en el desarrollo sostenible, ¿no?, sino que al final aparecen supeditados, ¿no?, a otros objetivos, siendo la movilidad un objetivo transversal, y solo se incluye en dos metas, ¿no?, en dos objetivos. El objetivo 3.6, que alude a la reducción del número de muertes en accidentes de tráfico, y el 11.2, que sí, que reclama un acceso, ¿no?,
a los sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. En el contexto de la Unión Europea, pues, bueno, se debe señalar el Pacto Verde, el Green Deal, ¿no? Que es el marco político de referencia para los próximos 5 años, bueno, desde el 19 hasta el 24, y en el que pretende situar a Europa como el primer continente en alcanzar o en ser climáticamente neutro en 2050. Es un objetivo obviamente ambicioso, pero que al final se establece, ¿no? o se enmarca a través de 9 políticas transformadoras que van a constituir o pretenden constituir los bloques políticos prioritarios de la Unión Europea en estos años, ¿no? Dentro de esos bloques, uno específico, o de forma específica, la movilidad sostenible, ¿no? E inteligente. Entre otras acciones, bueno, obviamente el desarrollo normativo es amplio, ¿no? El desarrollo conceptual y normativo que introduce el Pacto Verde en materia de movilidad es amplio, pero bueno, por reseñar algunas cuestiones, pues propone avanzar, ¿no? En temas como la intermodalidad, la eficiencia de los sistemas, la digitalización y, por ejemplo, incide en el concepto de la movilidad como un servicio colectivo, ¿no? No tanto como un modelo o una visión, ¿no? Basado en la propiedad individualizada de bienes, en este caso, bueno, obviamente, de movimiento en vehículos privados, ¿no? Desde la visión nacional, pues obviamente tenemos que destacar la Agenda Urbana Española, ¿no? Como marco político en materia urbana de referencia, ¿no? Y donde ya sí, ¿no? Establece un objetivo concreto, el número 5, en el que se circunscribe al tema de la movilidad sostenible y a cuestiones como tienen que ver con el urbanismo de proximidad, por ejemplo, ¿no? El vínculo que existe entre ambos conceptos. La agenda urbana define, ¿no? Considera la movilidad sostenible como aquella que permite responder a necesidades básicas de acceso y desarrollo, aquella que es segura, que es compatible con la salud, el medio ambiente, es asequible, equitativa o tiene eficiencia, ¿no? en el sistema de implantación. También aquella, ¿no? Que se apoya de alguna manera en el desarrollo equilibrado, fomenta un desarrollo equilibrado de las ciudades y los territorios, que limita las emisiones y los residuos, usa energías renovables y en el que el impacto, ¿no? Que tiene en el consumo de suelo es especialmente mínimo. Como se ha comentado, en una segunda fase lo que se ha tratado de desglosar es la trayectoria, ¿no? Del marco legislativo actual con incidencia, ya sea directa o indirecta, sobre la movilidad sostenible, ¿no? A través de un vaciado de políticas públicas que se ha articulado principalmente a través de 6 temáticas: la movilidad urbana, el transporte logístico, los recursos energéticos, el cambio climático, la contaminación y calidad del aire y el desarrollo urbano sostenible. Algunos de estos bloques se han unificado, como ahora veremos, dado que se abordan conjuntamente en la amplia mayoría de documentos normativos que se han referenciado, ¿no? Que se han estudiado. Para cada uno de estos documentos, por lo que se ha realizado es un análisis en el cual se ha detectado o se ha identificado la incidencia o repercusión que tienen en los otros bloques temáticos, ¿no? Con especial énfasis sobre todo en el tema de la movilidad, obviamente, estableciendo 4 niveles de referencia. Nivel alto, ¿no? Que coincide, como se ve en la tabla, con el color verde, el medio con el amarillo, el bajo con el rojo y el nulo con el gris. Obviamente, dadas las limitaciones que tenemos de tiempo, pues no podemos entrar a abordar todo este marco normativo, iremos puntualizando en cada uno de los bloques aquellos que queremos de más relevancia y sobre todo de mayor actualidad. En el tema, ¿no? En el ámbito de la movilidad y el transporte, la referencia todavía, ¿no? Y principal en el contexto europeo es el Libro Blanco del Transporte del 2050, bueno, con el horizonte 2050 que se aprobó hace ya 11 años y que el objetivo es, pues, principalmente reducir las emisiones vinculadas a la movilidad en un 60% hacia 2030 y alcanzar ese objetivo de reducción mínimo, ¿no? o de movilidad urbana libre total de emisiones en 2050. A nivel nacional debemos señalar la Estrategia Española de Movilidad del 2020, en la cual, pues, se destaca la voluntad de desarrollar una movilidad para todos, ¿no? Aquí destacamos especialmente aspectos que tienen que ver con la inclusión, ¿no? de toda la ciudadanía, el desarrollo, por ejemplo, de soluciones de movilidad alternativa, la reducción obviamente de emisiones, el incremento de eficiencia
y de la eficiencia del sistema, ¿no? Y a nivel del marco autonómico, pues bueno, dentro de las normativas que hemos estudiado, destacamos el Plan Canario de la Bicicleta, ya que no solo, ¿no?, promueve o regula la movilidad ciclista, ¿no?, en sus diferentes usos, sino que también avanza en intentar concienciar, ¿no?, a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir los desplazamientos. Otro bloque, ¿no?, el segundo bloque, lo conforman las políticas relacionadas con los recursos energéticos y el cambio climático, bloques nuevamente que se suelen abordar conjuntamente, en los que la movilidad aparece de forma transversal, bien para reducir el consumo energético, o bien para que las emisiones, ¿no?, bien para reducir las Doutor emisiones. Navas, tem mais minuto. Ok. Doutor Navas, para concluir. Ok. Aquí que se han destacado, ¿no?, principalmente pues, los acuerdos internacionales, como el Pacto de los Alcaldes sobre el clima, de la energía en 2018 o el Acuerdo de París de 2015. En el contexto europeo ya se están marcando, ¿no?, por el Pacto Europeo del Clima y la Ley del Clima, el desarrollo estratégico normativo derivado ya del mencionado Plan Verde, ¿no? Bueno, no vamos a entrar, ¿no?, en el desarrollo continuo de todas estas normativas, ¿no? Bueno, ya os haremos referencia, ¿no?, a la publicación que está publicada, ¿no?, está referenciada a la página de la Fundación Renovables, pero sí destacar que, bueno, que como decía, esto nos ha servido, ¿no?, para construir un marco político en el que se han desarrollado una serie de objetivos, ¿no?, unos objetivos principales, además de un objetivo secundario, una cuestión que creemos especialmente significativa, ¿no?, que es para cada una de estas dimensiones la construcción de una serie de indicadores de evaluación. Estos indicadores de evaluación lo que permiten es pues, un análisis comparado, ¿no?, entre no solo de las ciudades que se quieran evaluar, sino en relación con otras, ¿no? Y esto es lo que nos parece especialmente significativo. Obviamente no tenemos tiempo, ¿no?, para abordar estas cuestiones, pero desde ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la integración de todos los sistemas en el planeamiento urbanístico, desde la protección, ¿no?, la protección ambiental, reduciendo emisiones y el consumo energético, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con una cuestión que creemos relevante, que es poner el acento sobre la salud de los ciudadanos, ¿no?, que apueste tanto por mejorar la calidad del aire, ¿no?, como por reducir el ruido y promover prácticas saludables, ¿no? Aquí estarían tantas acciones que tienen que ver con la delimitación de áreas de limitación de velocidad como zona de bajas emisiones, como con la implantación de rutas saludables, caminos activos, ¿no? Y una cuestión que creemos fundamental, ¿no?, y que yo creo que el COVID, ¿no?, creemos que el COVID ha puesto de relevancia, como son los programas de promoción de salud, ¿no?, incluir la movilidad en los programas de promoción de salud. Cuestiones, objetivos que tienen que ver con el incremento de la eficiencia de la movilidad urbana, ¿no?, utilizando todos los desarrollos tecnológicos que existen, promoviendo la intermodalidad, la gestión inteligente, la seguridad como un objetivo, ¿no?, la movilidad, y eso tiene que ver más con, bueno, la seguridad vial, ¿no?, pero que también muy relacionado el incremento de la seguridad de los ciudadanos para reducir el riesgo, y una cuestión que bueno, que parece alguna vez, que aparece como supeditada, ¿no?, del segundo nivel, que tienen que ver, pues bueno, con cómo los medios alternativos, o especialmente, bueno, el peatón o la bicicleta son los medios más vulnerables en la ciudad, y que muchas veces, pues bueno, son los que sufren los problemas de convivencia con el resto de modos de transporte. Y lo señalábamos un poquito al principio, ¿no?, que existe una falta generalizada de conciencia sobre la repercusión del modelo de movilidad basado en los combustibles fósiles, por lo que la sensibilización y la concienciación sobre la movilidad sostenible y segura creemos que son fundamentales, ¿no?, para que realmente las políticas tengan calado en la ciudadanía, dado que al final la transformación del sistema de movilidad tiene que ir acompañado, ¿no?, con un cambio cultural, ¿no?, fundamental. Y ya por no dilatar mucho más la presentación, ¿no?, resumir un poco las principales líneas del trabajo, pues han intentado, ¿no?, destacar aquellas carencias normativas, ¿no?, como las exigencias que demandará la futura movilidad sostenible en ciudades y territorios. Se ha verificado, por una parte, ¿no?, que la movilidad urbana sostenible sigue apareciendo como un tema transversal
supeditado a otros temas de mayor relevancia, ¿no? Como al final todo lo que tiene que ser con las políticas de cambio climático, ¿no? Y de reducción de emisiones. Y luego, por último, pues, lo que se ha pretendido, ¿no? Es crear un ideario como marco estratégico de referencia que sirva, ¿no? Para su integración, por ejemplo, en la planificación estratégica y urbana de las ciudades. Y por nuestra parte, nada más. Espero, ¿no? Habernos ceñido al tiempo, no habernos pasado en exceso. Y nada, dejamos para luego, para el turno de preguntas, cualquier cuestión que queráis matizar sobre estas acciones. E invitaros también a consultar, como digo, el documento completo en la página web de la Fundación Renovables, donde está todo el desarrollo de esta investigación más completa. Dr. Navas, muito obrigado pela brilhante palestra. Tema muito atual e atuante. E esperamos que tenhamos perguntas agora no final da nossa mesa. Vou pedir aqui aos palestrantes, os panelistas a seguir, que cumpram rigorosamente com o prazo, que agora já não são 15 minutos e sim 12 minutos. E para os próximos panelistas, chamamos o Dr. Candeia João Pérez e José Manuel, de Portugal e Espanha, para apresentar o tema Eurobec, a construção sustentável da Eurocidade, Badajoz, Elvas e Campo Maior. Dr. João Pérez e Dr. José Manuel, muito bem-vindos. Buenas noches para todos, para ti y Osvaldo, saudações en portugués y un gran abrazo. Pero voy a intentar hablar, voy a intentar hablar en castellano porque lo tengo como hábito y entonces vamos a hablar de eso. Este trabajo que yo presento es un trabajo que tiene una parte académica, que es mi tesis doctoral, pero también tiene una parte de construcción de un plan estratégico para la Eurociudad, Elvas, Campo Mayor y Badajoz. Yo voy a intentar de forma rápida dividir mi presentación en 3 puntos. En primer lugar, hablar un poco de la cooperación transfronteriza en Europa y cuáles son los problemas de la cooperación a nivel europeo. Después, hablar del concepto de Eurociudad, porque puede no ser conocido en el hemisferio sur, pero tenemos que hablar de lo que es la Eurociudad. Después de eso, vamos a hacer una breve caracterización del territorio donde está la Eurociudad. Después vamos a ver las ventajas que tiene y las desventajas que tiene ese territorio y por fin a presentar algunos datos que ya estamos barajando para nuestra estrategia. No sé si se ve. Estas es las imágenes que estamos viendo. Son las imágenes de 3 ciudades que están cerca de 20 kilómetros en la frontera entre Portugal y España. Y ese es el territorio que se está formando con la Eurociudad, Badajoz, Elvas y Campo Mayor. Aquí es Elvas, que es patrimonio de la humanidad. Aquí es Badajoz y aquí es Campo Mayor. Las fronteras, que es aquello que vamos a hablar, son muy importantes en el contexto de Europa. 40% del territorio comunitario hace parte de las fronteras. 30% de la población europea, 150.000 millones de habitantes, viven junto a las fronteras. 30% de la riqueza producida en PIB de Europa se produce en las fronteras. 2 millones de trabajadores existen en la frontera y 1,3 millones hacen movimientos diarios, o sea, el 0,6 punto del total de la Unión Europea hace movilidad laboral entre unos estados y otros. No tanto, la Unión Europea tiene grandes desigualdades y problemas de cohesión. Y uno de los problemas de cohesión, como podemos ver en el mapa del lado izquierdo, son y que aparecen en rosa oscuro, son las regiones de Europa que tienen peores problemas. Y esos problemas son, y esas áreas son las regiones transfronterizas de Europa, del sur, aquí entre Portugal y España, y después del este europeo. El mapa que vimos a seguir es un mapa muy interesante, que nos da cómo el efecto de la frontera determina la disminución del PIB
del PIB nacional. O sea, vemos que en el centro de Europa, gran parte del centro de Europa pierde mucha riqueza por la existencia de fronteras. Lo mismo ocurre entre la frontera de Portugal y de España. El territorio que estamos hablando es un territorio que ha sido marcado a lo largo de los siglos por grandes intervenciones militares hasta el final del siglo XIX. También ha sido un espacio de grande cantidad de contrabando. Es un territorio que tiene 2.318,5 kilómetros cuadrados y tiene una población de 180.000 habitantes. O sea, las 3 ciudades tienen 180.000 habitantes. Y hay otros datos importantes, es que está en el cruce de Madrid, Sevilla y Lisboa, que tiene 10 millones de habitantes. El territorio que es más importante en este contexto de la ciudad es la ciudad de Badajoz, que tiene 150.000 habitantes y es el municipio que impulsa la Aerobec, o sea, la aerociudad. La aerociudad es una cosa es una realidad que se comenzó a construir en 2013, pero solo se institucionalizó en 2018. La Aerobec adquiere aquí como es el arranque, hay diversas formas de cooperación, adquiere un formato de grupo de trabajo, que es el grupo que hace el trabajo inicial de construcción de la aerociudad. Y la aerociudad prevé, entre otros, cooperaciones a nivel de equipamientos urbanos, energía, transporte y comunicaciones, educación, ensino y formación profesional, patrimonio, cultura, ciencia, deportes, salud, asunción social, habitación y todo más que se puede prever. Y esto todo está inscrito en la Aerobec. Aerobec quiere decir Aerociudad, Badajoz, Elvas, Campo Mayor. La aerociudad no es un territorio igual. O sea, si miramos la aerociudad, vimos que la gran dinámica poblacional, pero también económica, nos es dado por el lado español. O sea, este es Badajoz. Badajoz viene creciendo desde el inicio del siglo. En cuanto a los municipios de Portugal, de Campo Mayor y también de Elvas, viene decreciendo la población. O sea, no es un territorio igual, lo que puede crear problemas a la creación de la aerociudad. La aerociudad también es un sitio magnífico, uno de los sitios con mejor calidad ambiental, sobre todo porque tenemos ahí lo que se llama montado, o la dehesa, que tanto mi amigo Julián Moraliceda defiende, y es una envolvente de millones de hectáreas de dehesa. Es considerada todo este territorio la capital mundial del montado, o sea, de la dehesa. Decir que fuera de esto, junto a los ríos, se ha intensificado mucho la agricultura, una agricultura muy intensiva, sobre todo de olivos y de frutos, con gastos muy grandes de agua. Esta ciudad tiene varios problemas. Y uno de los problemas que tiene es a nivel de urbanismo. Tanto en Elvas como Campo Mayor ha habido un gran crecimiento en las últimas décadas de las ciudades y un abandono de los centros históricos. Tenemos imágenes de Elvas, tenemos imágenes de Badajoz, con el agravante de que Elvas es patrimonio de la humanidad. Y entonces tenemos, aquí se ve el crecimiento de la ciudad de Badajoz. Un crecimiento muy interesante, una realidad que se va a estudiar en Europa, que es que todo el crecimiento está a ser hecho en dirección a la frontera con Portugal. Aquí va a haber una gran plataforma logística con 500 hectáreas, va a haber unas grandes urbanizaciones con 300 hectáreas y está en este momento aquí junto a la frontera un nuevo centro comercial para toda la zona de la ciudad. Esto crea un problema. El problema es que hay una gran desigualdad de desarrollo y al mismo tiempo también de población entre los centros portugueses y el centro español. Y esta área
es un área que va a sufrir en los próximos años grandes transformaciones, porque en este momento se está construyendo, y esta imagen es de ayer, una línea que va a unir Sines a la frontera y va a recibir muchos fluxos por el océano. Se colocan aquí los conductores y después a través de esta línea se va a transportar la gran parte de mercancías para España y otros puertos de la península ibérica. Esto va a crear una plataforma logística con 500 hectáreas. En este momento ya tenemos algunas grandes empresas, inclusive Amazon. Amazon en este momento está construyendo una nave con 20 hectáreas. Tenemos también investimientos en la producción de baterías de litio, o entonces de construcción de trenes Talgo. Y esto es Elbas. Elbas es patrimonio de la humanidad. Esta ciudad es patrimonio de la humanidad porque tiene el mayor perímetro de murallas del mundo abaluartadas. Y es, por tanto, un gran estímulo al desarrollo del turismo. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene este territorio? En primer lugar, tiene un elevado potencial turístico. Para tenernos una idea, desde que es patrimonio mundial, Elbas se pasó de tener 30.000 en 5 años, de 30.000 dormidas a tener más de 120.000. Después es un importante centro de red de equipamientos culturales, pero que carece de una proyección internacional. Un importante centro universitario, la Escuela Superior Agraria de Elbas y la Universidad de Extremadura, que tienen cerca de 8.000 alumnos en la ciudad. Después tenemos una red de centros de investigación, sobre todo agrario y pecuario. Tenemos una muy amplia red de hospital pública y privada, sobre todo en Badajoz. Después tenemos un gran conjunto de equipamientos deportivos y los mayores entre la frontera de España y Portugal. Y se habla ahora de un proyecto estructurante que es la navegabilidad del Guadiana. Ahora voy a hablar de unas cosas que ya a lo largo de esta tarde se hablaron, que es la necesidad. Yo necesitaba sacar esto. En primer lugar, es un territorio marginalizado económica y territorialmente en el contexto europeo. Es una de las regiones más pobres de Europa. Falta una visión estratégica transfronteriza, económica, sectorial y territorial entre los dos países. Existe un reducido envolvimiento y eso se hablaba hace poco, quién participaba o quién no participaba, de agentes públicos y privados de la sociedad civil en este proyecto. Hay una reducida ejecución de iniciativas transfronterizas en el ámbito del Interreg. Interreg es un programa comunitario de financiamiento de la cooperación transfronteriza. Después, existen pocas dinámicas de eurociudadanía, y eso hace que haya diferencias aún culturales, lingüísticas, entre los dos países. Hay pocas dinámicas, inexistencia o insuficiente grado de integración de infraestructuras y servicios. Uno de los objetivos de las eurociudades es que se construya o entonces se partille equipamientos y servicios en un lado y otro de la frontera. Doctor Candeias, tem minuto, tem mais minuto. No puedo tener. Voy a ser serio. Yo voy a poner la estrategia. Entonces vamos para la estrategia. Porque esto ya había hablado ustedes. Y entonces lo que se está barajando como estrategia: promover una agricultura y pecuaria ecológica moderna vinculada al desarrollo del territorio. Después, mitigar el impacto de la expansión urbana y del declínio de las ciudades a través de la cooperación entre las 3 ciudades urbanas, económicas, funcionales, culturales. Se quiere promover un territorio innovador y digital transfronterizo. Un mercado de trabajo cualificado y bilingüe. Lo que se pretende es que la gente domine las 2 lenguas para que se promueva la movilidad transfronteriza. Yo quería añadir aquí que solo puede haber cooperación transfronteriza
y solo se puede haber cooperación y cooperación transfronteriza cuando hay movilidad laboral. Una velocidad logística, que es aquello que yo hablé, dentro de un corredor transeuropeo ferroviario de mercancías. Una movilidad suave transfronteriza, porque una de las cosas que no hay es transporte público entre los 3 centros urbanos. Un conjunto urbano transfronterizo dotado de una masa crítica y economías de escala que críe equipamientos que cualifiquen y permitan una internacionalización del territorio. Un territorio UNESCO fuertemente ligado al patrimonio del turismo militar. Navegabilidad del Guadiana turístico hasta la Alqueva. Y después, una de las cosas que se tiene que hacer, y voy ya a terminar, es que se tiene que promover un agrupamiento europeo de cooperación transfronteriza territorial. Para quien me oye desde América del Sur, lo que es esto es una estructura con personalidad propia que permite, por ejemplo, que se utilicen los fondos comunitarios sin necesidad de los países aprobar o no esos fondos. O sea, es una estructura que tiene una flexibilidad que permite después desarrollar todas las políticas que hablamos antes. Que de forma sintética fue eso que nosotros queremos y hemos querido presentar. Por tanto, Osvaldo, muchas gracias. Pienso que ocupé poco tiempo y obrigado pela tua gestão. Obrigado, Dr. Candeia. Está dentro do tempo, não ultrapassou o tempo. Há muito que se diga sobre essa matéria, muitas questões que devem ser colocadas. Pelo menos é a primeira vez que ouço falar em universidades nestes termos em que o doutor coloca. Muito obrigado pela brilhante palestra que nos brindou, doutor. Passamos então para o tema seguinte, em que os palestrantes são o Dr. Granada Jacarandá e o Dr. Guterres Baladares, vindo do México, cujo tema são áreas verdes urbanas, condições geográficas e socioeconômicas nos municípios de Altiplano Central do México. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Jacarandá, estamos ouvindo. Buen día. Buen día. Buen día, ¿Sí se me escucha bien? Bien. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me indican, por favor, si ya se puede ver. Vemos, sim, senhora doutora. Vemos o compartimento de tela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, antes que nada, y gracias también por la participación en este importante evento. Quiero hacer un paréntesis en que esta contribución forma parte de una investigación más amplia que constituye mi investigación doctoral. A manera de introducción, voy a comenzar hablando sobre los dos enfoques desde los cuales se analiza esta investigación. Nosotros centramos nuestro trabajo en los municipios de Metepec y San Mateo Atenco, que son dos municipios que se ubican en la zona central del Estado de México, en el altiplano central del país. El primer enfoque desde el cual se abordan estos municipios es con respecto a sus condiciones geográficas y socioeconómicas. Los dos municipios son colindantes, ambos se encuentran dentro de la zona metropolitana de Toluca, por lo que son municipios preponderantemente urbanos con condiciones geográficas similares, pero condiciones socioeconómicas distintas, que vamos a hablar un poquito más de ello más adelante. El segundo enfoque desde el cual se analizan los municipios es con respecto a su dotación de áreas verdes urbanas. Las áreas verdes urbanas forman parte de los criterios que determinan la calidad de vida de las personas, de acuerdo con la iniciativa de la OCDE y con la Agenda 2030. Son lugares de interacción e integración social, son zonas de identidad cultural y valor ambiental, y además suministran importantes beneficios sociales, físicos, psicológicos y ambientales.
El objetivo consiste en realizar un análisis comparativo de las áreas verdes urbanas y las condiciones geográficas y socioeconómicas de los dos municipios, Metepec y San Mateo Atenco, en el Estado de México. El método seguido fue, en primer lugar, la descripción y el análisis de las características geográficas y socioeconómicas. Posteriormente se realizó la identificación, ubicación y cuantificación de áreas verdes urbanas y se diseñó una propuesta de tipologías de áreas verdes aplicables a este estudio. Finalmente se concluye con la discusión y con el análisis de los resultados. Pues los resultados obtenidos. En este primer mapa se hace referencia a la ubicación geográfica de los municipios, que como lo mencioné previamente son municipios colindantes, ambos dentro de la zona metropolitana de Toluca. San Mateo Atenco tiene una superficie de 21 kilómetros cuadrados y Metepec 67.5 kilómetros cuadrados. Resulta relevante analizar estos municipios debido al importante crecimiento demográfico y urbanización que han tenido en las últimas 2 décadas. Esto debido al impulso que el país ha dado a la zona central de México para consolidarla como una potencia a nivel industrial. Entonces, la cercanía de estos municipios con el corredor industrial Toluca-Lerma ha incrementado su población y su urbanización. En cuanto a su topografía y relieve, pues se encuentran dentro de la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico Transversal y en la subprovincia Lagos y Volcanes del Anáhuac. Tienen una altitud mínima de 2.570 metros sobre el nivel del mar y en cuanto a su hidrología, pues carecen de cuerpos de agua relevantes. Únicamente limitan ambos en su porción oriente, en esta zona, con el río Lerma, que funciona como límite municipal entre San Mateo Atenco y el municipio de Lerma y entre Metepec y el municipio de Lerma. El río Lerma es un cuerpo de agua que presenta un alto grado de contaminación debido a descargas de aguas residuales domésticas e industriales. Y durante la temporada de lluvia, el río Lerma y el lago de Lerma, que es este cuerpo de agua que se ve aquí en el lado derecho del mapa, suelen sufrir desbordamientos. Entonces, pues estos desbordamientos implican un riesgo para los habitantes del lugar, ya que se inundan frecuentemente. En cuanto a su caracterización edafológica, el principal suelo es geosemáplico, con una pequeña proporción de histosol éutrico en la zona inundable. El clima para ambos municipios, de acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García para las condiciones particulares de México, es templado subhúmedo con lluvias en verano, el más húmedo de los subhúmedos. En cuanto a sus variables sociales, pues Metepec tiene una población de 242.307 habitantes y una densidad de población de habitantes por kilómetro cuadrado de 3.589. Para abastecer de salud a esta población, cuenta con 31 unidades médicas del sector salud y le dan un indicador de 7.868 habitantes por unidad médica y 220 habitantes por médico. Situación contraria a su municipio colindante, a su municipio vecino, que cuenta únicamente con 8 unidades médicas del sector salud público y el indicador pues se ve muy distinto con respecto a Metepec. El indicador de habitantes por unidad médica es de 10.026 y de habitantes por médico de 1.130, lo cual lo pone por debajo del promedio nacional y por debajo de lo recomendado también por la OCDE. En cuanto a sus variables económicas, la población económicamente activa y la inactiva se comportan de manera similar en ambos municipios y también similarmente con la situación que ocurre en el Estado de México, que es la entidad en la cual se ubican dichos municipios. El sector económico de comercio y servicios es el que ocupa el primer lugar en los dos municipios, seguido del sector industrial y en último lugar el sector primario. El sector económico y servicios para Metepec está representado por el comercio en grandes centros comerciales y tiendas de autoservicio únicas en la zona,
mientras que para San Mateo Atenco el comercio se debe principalmente a la elaboración artesanal y comercialización de calzado elaborado en productos de piel y en material sintético, que ha minorado los costos de producción y ha aumentado las ventas al mayoreo. Como parte de la cultura de Metepec, destaca la elaboración de actividades de alfarería, talabartería y artesanías en barro, que es una actividad que ha trascendido los límites municipales con importancia incluso a nivel nacional. Metepec cuenta con 25 unidades de infraestructura, entre las que se destacan bibliotecas, museos, auditorio, teatro y casas de cultura. Para San Mateo únicamente cuenta con 4 unidades de infraestructura: una biblioteca, un museo, una casa de cultura y un teatro. La elaboración de calzado es una actividad cultural dentro del municipio de San Mateo Atenco y ha sido heredada de generación en generación. Los principales usos del suelo para Metepec, el principal uso es con respecto a la agricultura de temporal anual, con el 53.9% de su superficie, y para San Mateo el principal uso es urbano construido, con casi el 70%. Si se dan cuenta, a pesar de ser Metepec un municipio con una mejor y mayor dotación en cuanto a infraestructura y servicios públicos, es un municipio que ha mantenido como principal uso del suelo la agricultura de temporal anual, como principales cultivos el maíz y la avena forrajera. Bueno, los resultados de la segunda etapa, el segundo enfoque desde el cual se analiza esta investigación, es con respecto a las áreas verdes urbanas. Para ello se propuso una tipología de áreas verdes urbanas aplicables a este estudio, fundamentada en los criterios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y Ortiz 2014. Lo anterior debido a que en México no existe una ley o una norma que hable específicamente sobre la gestión, planificación y manejo de áreas verdes urbanas, lo cual pone a este término como un concepto ambiguo y poco valorado aquí en México. La propuesta de tipologías se constituye por juegos infantiles, jardín público, parque urbano, parque de bolsillo, camellón, andador verde, jardines privados, área natural protegida y unidad deportiva. En la siguiente columna se hace referencia a la superficie con la que cuenta cada una de las tipologías, la infraestructura destacable y la meta social, es decir, a quién va dirigido. Después de haber realizado esta propuesta de tipología, se procedió con la identificación y cuantificación de las áreas verdes, obteniendo como resultados que para Metepec son un total de 62 áreas verdes urbanas y para San Mateo Atenco un total de 13 áreas verdes urbanas, lo cual les da una Doutora superficie... Jacaranda, tem mais 2 minutos para concluir. Sí, gracias. Mais 2 minutos, Lo cual doutora. les da una superficie per cápita de 5.35 metros cuadrados por habitante para Metepec y 1.34 metros cuadrados por habitante para San Mateo Atenco. Estas son cantidades que se encuentran muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que menciona cantidades entre 9 y 16 metros cuadrados por habitante, lo cual supone pues una disminución en el suministro de beneficios físicos, sociales, psicológicos y ambientales que proporcionan las áreas verdes urbanas. Pues en estas gráficas se observa claramente la comparación del número de áreas verdes urbanas y la superficie de áreas verdes urbanas con las que cuenta cada uno de los municipios, que se ve favorecido el municipio de Metepec por sobre San Mateo Atenco. Sin embargo, ambos se encuentran por debajo de las recomendaciones de la OMS. Pues aquí coloqué algunas fotografías de carácter ilustrativo durante los recorridos en campo para la identificación de áreas verdes urbanas. En este mapa se representa cómo se encuentran distribuidas las áreas verdes dentro de los dos municipios, y pues para San Mateo es casi imperceptible el suministro de áreas verdes urbanas. Para Metepec sigue siendo poco, pero pues mejora con respecto al otro municipio, que son los dos preponderantemente urbanos.
Finalmente, como conclusiones, quiero mencionar que los dos municipios son urbanos, cuya principal actividad económica es el comercio y servicios, mantienen condiciones geográficas y ambientales similares, pero sus condiciones socioeconómicas difieren, principalmente en lo relacionado con salud pública y con establecimientos de tipo cultural. Mantienen una desigualdad en cuanto a cantidad y superficie de áreas verdes urbanas. Además, las áreas verdes urbanas que existen en las colonias de clase alta y en algunas colonias de clase media se mantienen en un buen o en un regular estado de conservación, mientras que las áreas verdes que se localizan en las colonias de clase popular o de clase baja sucede totalmente lo contrario. Mantienen condiciones de suciedad y falta de manejo. Se recomienda el incremento de superficies destinadas a áreas verdes urbanas, así como el mantenimiento y conservación de las ya existentes. Pues con esto concluyo. Muchas gracias por la atención. Doutora Jacaranda, muito obrigado pela apresentação, uma brilhante apresentação que nos mostrou aqui estudo comparativo entre os dois municípios para que se possa diminuir as altimetrias entre os dois municípios. Muito obrigado, doutora. Certeza que terá muitas perguntas no fim. A seguir, chamamos o próximo painelista, Dr. Romero Moreno, da Espanha, que vai apresentar o tema La Plaza Pública e tu Patrimônio da Cidade. Dr. Moreno, muito obrigado. Estamos a ouvi-lo. Hola. ¿Me oís, no? Vale. Hola, buenas noches ya aquí en España. Vamos a ver, bueno, primero voy a intentar compartir pantalla. Es esta. ¿Se ve la pantalla? Ves muy bien, doctora. Vale, estupendo. Estupendo. A ver, si no... Bueno, vamos a ver. Primero, yo quiero saludar a todos los ponentes de este congreso y a los de la mesa que me acompañan esta noche y, por supuesto, a los organizadores de este congreso internacional, a la Fundación CISAT. La plaza pública, la plaza pública, patrimonio de un pueblo. Esta investigación la centro en la tesis doctoral que realicé ya hace algún tiempo. Y aquí voy a presentar la síntesis fundamental, los elementos generales, aunque esta investigación, como más adelante diré, la realizo basándome en 40 plazas de 40 municipios de la provincia de Huelva, ¿no? Yo quiero plantear que la plaza pública es el espacio contenedor de la actividad pública de una población que suele ser la antesala de la institución, la antesala del monumento, es el lugar de encuentro entre la población, la ciudadanía y el lugar de referencia para los de fuera. Pero antes de hablar de plaza pública, creo que es importante también definir el espacio contenedor de la plaza pública, que en este caso, que es la ciudad y el otro elemento importante también como espacio público, como bien ha hablado antes Jacaranda, además de los parques y las zonas verdes, que es la calle. Esta es la portada de mi tesis doctoral, en la que aparecen dos plazas de las estudiadas. Tenemos una plaza en la contraportada, una plaza totalmente orgánica, sin apenas tratamiento, producto de la arquitectura vernácula, y la otra es una plaza ya un poquito más elaborada, más tratada que la anterior, ¿no? Porque se encuentra en un estado evolutivo más avanzado. Es que se me pasa el resto. Para definir la plaza, primero los objetivos. Los objetivos que yo pretendo con este trabajo es definir la plaza como elemento básico y sustancial de la ciudad. Y también efectuar un estudio de la génesis y el proceso de los distintos recintos de las plazas en base a su estado evolutivo, porque así además nos va a definir ya el concepto, porque no es distinto una plaza de un pueblo que está en sus inicios a una plaza de una ciudad, ya que ya deja de ser ciudad, ¿no? Y concienciar a la población, a las instituciones públicas y privadas, sobre la importancia de las plazas como los elementos identitarios de la ciudad, de los municipios, y también de la necesidad de la conservación de las mismas sin alterar su finalidad y potenciar la actividad sedente y reivindicando además la protección en la misma. El objeto de mi investigación, como lo digo, fueron 40 pueblos, 40 municipios de la provincia de Huelva, de los 80 que tienen.
Y además fueron municipios elegidos porque eran representativos de cada zona, de cada comarca, y también porque eran municipios muy cercanos al estado evolutivo del origen, por lo cual me permitió analizar más y encontrar características más comunes. Vamos a ver, para el análisis del elemento plaza, como he dicho, era necesario conocer el contexto donde estaba, que era el de la ciudad, ¿no? y también la calle. Además, partía de la hipótesis del concepto del espacio más público y ciudadano que conforma la plaza. Encontré un debate, analicé, investigué en bibliografía con un debate de los distintos tratadistas a lo largo de la historia, hablando de lo que es la ciudad, ¿no? La ciudad y la situación de la plaza en la misma, ¿no? En la época de Grecia y Roma, Platón, Aristóteles y Vitruvio sitúan en un lugar privilegiado la plaza pública, los templos alrededor de ella. Pero además hacen una mención muy importante que siempre se refieren cuando dibujan sus ciudades ideales, sus ciudades higienistas, a ciudades de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Después, bueno, a lo largo de la historia es que no quiero pararme tampoco más, hablan siempre de la plaza como elemento central de la ciudad, tanto Filarete, Giorgio Martini, Alberti también define la ciudad como una casa grande y la plaza está en el centro, igual que Palladio. Milicia la compara a la ciudad como un parque y en ella tiene plazas espaciosas, etcétera, etcétera. También quiero decir que la plaza está, además de estos tratadistas, las exposiciones que hacen en sus teorías, también la vemos reflejada, el elemento de la plaza pública, en las distintas ciudades desde el principio de la historia, ¿no? En Egipto la plaza pública es el lugar de las celebraciones religiosas. En Mesopotamia la plaza es el espacio destinado al mercado y se disponía cerca de las puertas de la ciudad. En las civilizaciones minoica y micénica, el palacio se coloca en el centro de la ciudad, junto a la plaza. En la Grecia, la Acrópolis, está la plaza de la ciudad alta junto a los templos y el ágora ya abajo, junto al corazón de la ciudadanía. En el Imperio Romano, bueno, la clásica en el foro, que es el cruce del Cardus y el Decumanus, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que con la revolución industrial las ciudades tienen dos caras. El hacinamiento de la población trabajadora, aparecen los parques, el parque urbano, y en el urbanismo actual la plaza pierde su definición como tal. Porque las ciudades se transforman en otra cosa ya. Con la Agenda 2030 se pretende implementar esa agenda urbana que revalorice estos espacios públicos y hagan las ciudades más amables y sostenibles, como lo marca el objetivo 11 de los ODS y fundamentalmente en su meta 7. A ver, después tenemos aquí la definición de ciudad como el conjunto de agrupaciones de edificios. Esta es la ciudad de Sforcinda, de Filarete. Es el conjunto de agrupaciones de edificios y calles con un cierto orden o sentido en el que aparece el espacio para las relaciones y actividades públicas y humanas, ¿no? Podemos decir que la plaza es el origen de la ciudad. En eso yo basaba mi tesis también. Bueno, yo quiero decir que yo entiendo la ciudad como un organismo vivo, igual que lo entendía así Spengler, donde al final la ciudad evoluciona y se convierte en otra cosa, sufre una metamorfosis y llega a convertirse, bueno, muere como ciudad y nace a lo mejor nace como área metropolitana. Después la calle que es el elemento público también y que hay que definir en contraposición con la plaza. La calle es un recorrido lineal, limitado por las edificaciones que hay a ambos lados, ¿no? Pero es un recorrido para pasar por él, que tiene un destino y tiene un origen. Voy rápido y no quiero pararme más en ello. Y la plaza, por fin, que es el vacío de edificaciones.
definido por un recinto. Es el segundo el espacio más intersticial que aparece en la trama urbana. El primero es la calle. Y la plaza tiene la función de estar, tiene el uso común y público. Es el recibidor, como he dicho antes, de la gente ajena al lugar y el recibidor al foráneo, ¿no? En ella concurren actividades de relación y eventos de la localidad. Y entre otras características tiene la característica de la centralidad de la ciudad y de su actividad humana. Es la zona de prestigio y referente en la ciudad y en muchos casos se ubican en ella los elementos y los edificios fundamentales de la ciudad, como puede ser en muchos pueblos, bueno, la iglesia, el ayuntamiento y otras instituciones. Se caracteriza fundamentalmente porque el origen y el destino en este caso es estar allí. Yo en mi clasificación y mi estudio pues elaboro una clasificación de las plazas por la morfología y por los usos, ¿no? Al igual que Krier hace una clasificación por las formas, pues yo también establezco aquí una desde la longitudinal dominante, rectangular, hasta pasando por la cuadrada, espacio complejo y hasta el complejo singular. Y también hago otra clasificación por los usos de las edificaciones que definen el recinto. Hemos dicho que en la mayoría de estos recintos se encuentran los edificios más significativos de las ciudades, los pueblos, los ayuntamientos y las iglesias. Por eso yo hago una clasificación atendiendo a estos criterios. Cuando están los dos usos en la misma plaza, pues sería a lo mejor una plaza religiosa e institucional. Cuando está el uso solo de la iglesia, pues una plaza estrictamente religiosa como antesala al monumento. Cuando está solo el edificio institucional, pues es una institucional pura, no municipal. Y cuando no aparece ninguno, decimos que es una plaza de uso doméstico, comercial o cívica estricta. Paso a ver a la siguiente. Bueno, paso a las conclusiones generales. Porque no he querido pararme en las conclusiones más específicas, bueno, que después diré los rasgos más comunes, ¿no? Por generalizar el debate y que se extienda pues, a cualquier municipio que se pueda extender, ¿no? En cuanto a los elementos físicos a tener en cuenta para el estudio y clasificación de las plazas, vemos el vacío de edificaciones definido por un recinto. En ocasiones, el recinto es la conformación de los laterales de la plaza, que son edificaciones, ¿no? Edificaciones. En ocasiones estas edificaciones tienen un límite natural, como aparece en esta fotografía. Por ejemplo, pues esta es la ciudad de Punta Umbría, el pueblo de Punta Umbría, pero por ejemplo la plaza del comercio de Lisboa pues también aparece pues, con un puerto, una barrera natural, ¿no? Después el suelo que soporta este espacio también puede ser horizontal o puede ser inclinado. Existen muestras de plazas que originalmente fueron planos inclinados, como por ejemplo el cauce del arroyo, que aparece aquí en Linares de la Sierra, que es un pueblo de Huelva, y que se va resolviendo la estancia en ella a través de distintas plataformas, ¿no? Después, por otro lado, encontramos plazas que para resolver su inclinación aparecen planos horizontales, las plataformas que han servido para una estancia más cómoda y casi siempre algo elevada de las vías perimetrales, como es el caso más abundante de las plazas estudiadas. Sin embargo, este elemento de plataformas aparecen también en las plazas cuya topografía es horizontal, con la intención de distinguirla de otras circulaciones que también se producen en la plaza, además de la peatonal, la rodada en muchas ocasiones, ¿no? Y después la visión desde el interior de la plaza. Tenemos una visión de un espacio unitario, un espacio global, donde desde cualquier punto de la plaza podemos ver todo el recinto, hasta espacios complejos donde tenemos visiones parciales. A lo mejor desde un punto no vemos toda la globalidad del espacio, ¿no? Y tenemos zonas ciegas. Estoy yendo muy rápido y me estoy saltando muchísimas cosas, pero para que me dé tiempo de ver lo máximo posible. Después tenemos las rupturas del contorno. Las rupturas del contorno, el cerramiento lateral del espacio de la plaza y que lo conforman tiene diversos análisis.
Recintos cerrados y recintos abiertos. Pueden ser cerramientos por todos sus lados y puede que alguno de sus lados esté constituido por un motivo geográfico, como he dicho antes, como ocurre aquí en Punta Umbría o como ocurre en Lisboa. Y después los accesos a la plaza, también desde el contorno, pueden ser las embocaduras, ¿no? Pueden ser aparecer con huecos, como las roturas de las fachadas del recinto, o directamente aparece esos accesos como una fachada totalmente cerrada y que al final solo tengan esa rotura en pequeños arcos, como ocurre en las plazas mayores. Después, otro elemento también para estudiar es el tratamiento de las edificaciones perimetrales. He sabido que ante una visión rápida, como la calle de un conjunto de edificado de finales del siglo XX, con un modelo de la ciudad de bloques aislados de vivienda, la importancia del diseño de cada elemento que conforma la calle pues tiene menos interés, porque estamos yendo por una visión rápido, por una calzada, con un coche, estamos yendo pues a toda velocidad, por lo cual esos edificios que conforman esa calle no tienen todo el interés como después viene a tener el que es el de la plaza, porque cuando la contemplación se hace más lenta, como es en el caso de, por ejemplo, de Venecia o de Ámsterdam, se practica a escasa velocidad, el diseño de las fachadas empiezan a tener importancia, empiezan a constituir esa calle un cierto respeto mutuo entre el espectador y el enseñador de las fachadas, se hace además con mucho más cuidado. Y esto ya, el máximo cuidado, porque ya no se pasa, sino se está allí, es el que se tiene cuando se está en la plaza. Después hay veces que la centralidad no coincide con el centro de gravedad morfológico de la ciudad, sino con el de la actividad humana. Que se provocan por... más de un minuto. Que me queda solo un minuto. Pues vaya. Pues vaya, bueno, la centralidad de la plaza nunca, o sea, no está siempre por el hecho de la trama urbana. A lo mejor hay veces que la centralidad se da dependiendo de la actividad, como ocurre en las ciudades con costas, ¿no? Después, es que sabe pasar. El otro elemento son las escalas. Muchas veces se pierde el sentimiento de estancia porque la escala se hace a lo mejor con edificios, las edificaciones perimetrales son tan cortas y el espacio de la superficie es tan amplia que se pierde esa característica de recinto y de un recinto confortable para estar. La morfología también. Pues aquí está, ya lo he explicado antes, y las condiciones naturales eran otro elemento también para estudiar las condiciones de las plazas, ¿no? Por los usos, pues tenemos también aquí pues lo mismo, la centralidad sociológica. Cuando en un núcleo urbano existe una sola plaza, pues la plaza se llama la plaza del pueblo. Cuando empiezan ya esa ciudad a crecer y empiezan a surgir más plazas, las plazas necesitan llamársele además por nombres y apellidos, la plaza de la Magdalena, la plaza de San Francisco, y esa plaza pues empieza a perder su identidad. Pero los usos, como yo también lo pongo aquí, eso van perdiendo muchas veces, en muchas ocasiones, porque la historia va cambiando, los usos que se le van dando a las plazas van cambiando junto con las ciudades y al final vemos el concepto, me he liado toda porque como estoy yendo a velocidad enorme, pues me pierdo de mismo, ¿no? Paso por aquí, decimos que los elementos de uso, que tenemos un conflicto de uso, eso es lo fundamental que yo quería decir. Los límites perimetrales del recinto incitan a la concentración o focalización de centrípeta, ¿no? Razón por la que aparece el monumento
conmemorativo en el centro geométrico de su superficie, o razón por la que se tiene la sensación de que se está en la plaza. Cuando la forma del recinto se alarga, perdiendo este carácter, el foco se desplaza a un punto escenográfico del lateral predeterminado. Con los tiempos recientes, el espacio de la plaza ha sido motivo del conflicto entre el uso peatonal y el uso de la circulación rodada. Aquí aparecen imágenes donde los pueblos que he estudiado pues utilizaban muchas veces estos espacios como aparcamiento, ¿no? Pero sí es cierto que en esta última década estos elementos se han cuidado más por parte de las instituciones que tienen destino en ello, como son los ayuntamientos, ¿no? Y entonces, bueno, ya para finalizar, bueno, estas son las conclusiones específicas, que no voy a decirlas. Aquí se pueden ver los cambios de uso. Las plazas últimamente han sufrido notables remodelaciones en el tratamiento de los suelos, la peatonalización de las calles circundantes y la integración de estas mismas calles en el espacio de la plaza. Este es el conflicto del uso de la circulación rodada con lo peatonal, que ya, pues como digo, en los últimos años se está resolviendo. Y estos son, pues nada, igual, pues los procesos cronológicos de la evolución de la plaza. Y para finalizar, decir que las plazas objetos de esta investigación pueden igualmente ordenarse en función de la superficie, en base de los espacios naturales también, porque muchas veces los espacios naturales aparecen como segundas fachadas. En los municipios estudiados en la provincia de Huelva, ese fenómeno se ha dado en distintos municipios, ¿no? Y después, de ahí destacar que otros, que según las comarcas en la provincia de Huelva, las plazas se han ido, que aparecen en la misma comarca, tienen las mismas características. Y después, ya conclusiones finales, es decir, que entre los elementos comunes y públicos de la ciudad necesarios para el uso y disfrute de la comunidad se encuentra con prevalencia la plaza. El proceso vital de la ciudad es la de su crecimiento y en este pierde su identidad y al final, en su muerte como tal, como he dicho al principio, sufre una metamorfosis alterando su esencia patrimonial. En este momento la plaza pierde también su identidad individual y se transforma en un elemento más de la trama urbana. La mayor parte de las plazas estudiadas están lejos de ese proceso del final, están muy al principio en su origen, por lo cual han sido muy útiles para el estudio de este elemento, ¿no? Y ya está, espero que la investigación sirva para dar equilibrio a través de la ordenación de estos espacios, almas de las ciudades, en los que en algunas ocasiones el uso rodado entorpece y roba espacio al uso peatonal y de estancia, que es el prioritario que justifica la plaza. Yo lo siento porque ya he terminado con esto, muchas gracias, pero lo siento porque no he podido explicar el tema con más de detalle y además, pues eso, más acertadamente, por culpa del tiempo. Muchas gracias, doctora Moreno. Antônio, pela brilhante palestra, doutora, realmente elucidou-nos aqui de que como é que funcionam as praças e que as praças têm um papel essencial para o patrimônio histórico e cultural das cidades. Muito obrigado, doutora. Antônio, gostaríamos de saber se temos por questões... Antônio? Sí, estamos con el tiempo muy corto. Si tú podrías hacer algún resumen y las preguntas que han hecho por el chat les vamos a responder directamente o por los emails a que se han consignado. Ok, muito obrigado, doutor Antônio. O tema apresentado, urbanismo e cidades sustentáveis, é muito interessante. Tanto é que todos os palestrantes trouxeram ideias de como é que pensam e como é que acham que as cidades devem ter a sua sustentabilidade, não perdendo a sua essência, claro, porque se tentamos mudar as cidades drasticamente, de certeza que perde a essência, perde a história. O doutor Canovas falou aqui sobre o ordenamento ambiental em Cuba, falou sobre uma nova política de legislação que tem que ver em não construir em áreas costeiras.
Uma outra questão muito interessante foi colocada pelo Dr. Carrilho, que falou sobre a mobilidade urbana nas cidades. Hoje, o que é que se pensa sobre a mobilidade urbana? Fala-se muito hoje de tirar os automóveis e colocar outras formas de mobilidade, que de facto tem que haver legislação que mude ou que proíba o uso frequente de automóveis. Muito interessante também. Basicamente é isso. Temos também o Dr. Candeias, que falou sobre as eurocidades. Hoje quer-se construir de uma forma mais sustentável as cidades, para que elas próprias possam ser agregadas numa única sociedade. Depois falou a doutora Jacarandá, que falou sobre áreas verdes urbanas e fez um estudo comparativo entre a cidade de Altiplano com outra cidade para também poder suprir as assimetrias existentes entre uma cidade e outra. E depois falou muito bem a doutora Moreno, que falou sobre o aspecto cultural das praças, que infelizmente cá no meu país, em Angola, perdemos todas as praças que tínhamos. Na nossa capital, na cidade de Luanda, as praças que tínhamos foram construídos grandes edifícios e não temos praças neste momento. Pelo menos as históricas já não temos, perdemos, porque foram construídas grandes edifícios, centros comerciais nessas praças, infelizmente. E de facto perdemos o aspecto cultural e identitário da nossa cidade. Portanto, muito obrigado a todos os palestrantes, me brindaram com muitos bons temas e eu agradeço pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexander. Osvaldo Alexander Canelas, desde Luanda, Angola.